Las iglesias y conventos guardan algo más que rezos y campanas antiguas. Entre sus muros de cantera, entre sus vitrales apagados y pasillos interminables, laten secretos que no se escriben en los libros de historia. Son voces que aún rezan, monjas que nunca dejaron de caminar, coros que cantan nombres que no deberían conocerse, y objetos sagrados que se vuelven cadenas para el alma. Esta noche escucharás historias que no nacen de la imaginación, sino de testimonios que se cuentan en susurros entre sacristías y claustros abandonados. Prepárate, porque lo que está por narrarse ocurre en el lugar que muchos consideran seguro, la casa de Dios. Y allí, precisamente, lo sagrado puede volverse terror. Bienvenido a estas historias de iglesias y conventos donde la fe y el miedo caminan juntos. Acepté restaurar piezas en la sacristía de San Bartolo, en Puebla, porque pagaban puntual. El párroco me entregó una llave y una advertencia: no lo toque. Señalaba una vitrina. Dentro colgaba un rosario blanquísimo, poroso, con un crucifijo que parecía tallado en una clavícula. Es de hueso, dijo. Quien lo toca ve a la dueña y no vuelve a estar solo por 7 noches. La iglesia de San Bartolo tiene paredes de piedra que guardan el frío como si fuera un sacramento. El retablo barroco parece sostener las sombras con hojas de oro que ya no brillan, y cuando el viento entra por la puerta lateral, las veladoras tiemblan en silencio. Hay un olor a cera vieja, a madera húmeda, a incienso que se quedó pegado a las sotanas como un fantasma doméstico. Ahí, entre cálices mellados y casullas con hilos sueltos, aprendí que los templos tienen su propia respiración, larga, paciente, ajena a nuestros horarios. Me reí por dentro. He trabajado con reliquias, santos a medio deshacer, custodias roídas por el óxido. Nada me habla hasta que algo lo hace. La primera tarde, mientras limpiaba cálices, escuché un murmullo como de rezo muy lejos. Dios te salve, María, y se detenía justo antes de bendita tú eres. Toqué el vidrio con la uña, el murmullo cesó. Me encogí de hombros. Al segundo día noté una mínima desviación en las cuentas, una estaba fuera de su sitio, apenas. La noche cayó fría, el templo crujió, y el rezo volvió. Dios te salve, María. No había nadie. Tomé las tijeras, ajusté una casulla, disimulé el miedo. Repetí la advertencia: no lo toque. Me acostumbré a esos sonidos, goteos que no encontraba, crujidos de bancas cuando no hay feligreses, suspiros que son solo el eco de un vitral trizado. Por eso supe que ese murmullo no era del edificio. Era de alguien que no sabe si está soñando o rezando. Quise grabarlo varias veces, levantar el celular y atraparlo en un archivo. Pero cada vez que apuntaba la cámara, algo en mí decía que el respeto también es una forma de miedo. A la tercera noche cerré la iglesia. La luz de neón del cuartito parpadeó y el murmullo se acercó como quien aprende a hablar de nuevo. Dios te salve, María, y otra vez el corte. Abrí la vitrina para acomodar esa cuenta rebelde, puro prurito de restaurador. Fue un clic simple. El olor cambió, ya no a cera, sino a cajón con ropa de difunto. Al tocar el crucifijo sentí un frío que no era metálico, sino de algo que lleva años sin calor humano. Pasos en el pasillo. Dije Padre, inventando compañía. Nada. En el espejo del lavabo vi una figura detrás de mí, delgada, con hábito corto, como prestado a una niña. No sonrió. No movió la boca, pero supe lo que dijo: no terminé. Solté el rosario. Cayó sin peso. Cerré la vitrina con manos torpes y me fui a casa convencido de que era cansancio. Sin embargo, al dormirme, la escuché otra vez, ya dentro del cuarto: Dios te salve, María. Se detenía en el mismo punto,
como si se quedara dormida entre palabra y palabra. Sentí 10 presiones redondas en las muñecas, el dibujo exacto de las cuentas sobre la piel. La cuarta noche encontré la llave de la vitrina sobre mi mesa, yo la había dejado colgada, y un caminito de cera fresca desde la puerta hasta el vidrio. Abrí. Tomé el rosario. Lo pesé, lo miré contra la luz, identifiqué poros de hueso verdadero. ¿Quién eres?, murmuré. El aire respondió con una fecha escrita en el vaho del espejo, 1913. Luego un nombre, casi borrado, Inés. Fui con las clarisas del convento cercano. Una hermana joven me pidió que lo guardara. Era de una novicia, dijo. Murió la víspera de profesar. Se durmió en la vigilia. Nadie completa su rosario, dicen que si lo haces, no terminas para ti. No explicó más. Prometió preguntar a una hermana vieja. No esperé. La quinta noche me llevé el rosario a casa, oculto bajo la almohada, como quien guarda una navaja. A las 2, los escalones crujieron con pasos que no eran míos. La puerta respiró. El rezo se hizo aliento en mi oreja. Pregunté en voz alta qué quería. La respuesta fue un tirón suave que movió mis dedos a la siguiente cuenta. Entendí sin palabras, quería que alguien la despertara en el punto donde siempre se dormía. A la mañana siguiente, 10 hematomas perfectos rodeaban mis muñecas. Volví al convento. Una hermana anciana habló detrás del torno. Cuando una oración queda a medias, dijo, es un puente sin tablas. Quien se atreve a ponerlas, cruza primero. Y a veces no regresa igual. Ese rosario se hizo con huesos de una epidemia, creían que así la muerte contaría sola. Pero la muerte se salta números. ¿Y si termino por ella? Entonces alguien pasa al otro lado del amén. La sexta noche coloqué una vela, cubrí el espejo con una manta y me arrodillé frente a la vitrina abierta. Pronuncié las palabras que se negaban a salir desde 1913. Inés quedó detrás de mí, apenas helando el aire. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Al decir bendita tú eres, la sacristía se apretó como si el edificio respirara por primera vez en 100 años. Las velas estallaron en humo frío. El espejo, pese a la manta, reflejó una capilla antigua y a una muchacha con las manos atadas por un cordón fino, cabeceando, resistiéndose al sueño porque sabía que al terminar dejaba de ser ella. Me vio. Y yo la vi a ella, despierta al fin. ¿Quieres que termine por ti?, pregunté. Quiero que alguien me toque el hombro, susurró. Y que no me dejen dormirme otra vez. La séptima noche no la pasé solo. El templo entero pareció acercarse. Sentí un pulso ajeno latiendo en las cuentas. Era una memoria tibia, como piedra que guardó sol. Tomé aire y crucé el punto maldito. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El nombre cayó como una campana. El rosario me apretó las manos hasta sacar sangre. En el vidrio apareció la fecha, 1913, junto a mi nombre, escrito con una claridad de firma, Emilio. La vela izquierda se apagó con un chasquido húmedo. Inés lloró y rió a la vez, con la voz que por fin era suya. Gracias, dijo. Me despertaste. El cuarto recuperó su olor a cera. El frío se deshizo. Pude cerrar la vitrina. Pero mi muñeca derecha seguía ardiendo. La piel allí estaba dura, como si algo por dentro se hubiera calcificado de golpe. Supe, sin que nadie me lo dijera, que al terminar por ella había puesto también mis tablas en el puente. Y del otro lado alguien me estaba esperando. Por la mañana volví al torno. ¿Qué me va a pasar?, pregunté. No lo sé, respondió la hermana. Quizá cada año, a la misma hora,
te pidan una década más. Quizá aprendas oraciones que nunca estudiaste. No es malo, hasta que lo sea. Hay promesas que nos hacen mejores y promesas que nos vuelven puerta. Guardé el rosario en la vitrina. El vidrio me devolvió a Inés, joven, libre, un segundo apenas, como el destello de un espejo cuando alguien pasa. Me alegró. No le guardé rencor. Salí a la calle con el sol de Puebla clavándome las cejas. Cerré el puño derecho para medir el dolor. Algo crujió, leve. En la palma asomó una astilla blanca, tibia, como si hubiera sido mía hacía un segundo. La jalé. Era lisa, porosa, hueso. Esa noche el rezo ya no vino de la sacristía, sino del vaso de agua, del marco de una foto, del hueco entre mi hombro y la almohada. Yo completé lo que faltaba. El hematoma aflojó. Entendí que no era una maldición, sino un turno, sostener lo que otros sueltan, repetir lo que alguien dejó a medias, contar por los que no pudieron contarse. No lo llamo milagro ni maldición. A veces, cuando la calle está vacía y pasa un camión lejano, juraría que las cuentas, allí donde descansan en la vitrina, se avivan como brasas pálidas. Otras noches sueño con un patio de convento y con sandalias gastadas que me pisan la sombra. He dejado de discutir con los ateos y con los devotos, ninguno puede ayudarme a dormir. Hoy pasé otra vez por San Bartolo. La vitrina está impecable. El rosario no se ha movido. Nadie recuerda a Inés salvo quizá yo y una hermana vieja que confunde el amanecer con el atardecer. Me persigné por costumbre, no por fe, y salí. En la esquina, un niño me pidió la hora. Tenía 10 lunares perfectos en la muñeca, en hilera, como cuentas. 3,7, le dije sin pensar. Me miró serio, con esa mirada de quien ya vio pasar una procesión que nadie más vio. Sonrió. No sé si notó el bulto oscuro bajo mi manga. No sé si escuchó lo que yo escuché, muy claro, dentro de mi propia garganta. Sigue, Emilio, me dijo mi voz y no la mía. No dejes a medias la oración. Y seguí. Cada día cuento lo que queda de mí en cuentas pequeñas, blancas, que quizá aún no sean mías, pero un día lo serán. Ese es el precio de cruzar el amén, convertir la vida en una hilera paciente, donde cada palabra es un hueso y cada hueso, una historia que nunca termina de decirse. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque cada noche traemos relatos donde lo sagrado se mezcla con lo inexplicable. Así no te perderás ninguna de las historias que vienen, porque lo que sigue es todavía más perturbador. Llegué al convento de San Miguel Arcángel con un permiso que me costó semanas de llamadas. Iba solo, con 2 cámaras, una grabadora y la terquedad de quien cree que documentar lo invisible es una forma de fe. El guardián, don Aurelio, me entregó las llaves con el mismo gesto con que se pone una vela sobre una tumba. Solo una regla, dijo, la celda número 7 no se abre. ¿Qué tiene? Un vacío que empuja. El claustro era de piedra vieja, franciscano, respirando humedad. El eco del portón rebotó en los corredores y me pareció un suspiro. Coloqué el equipo en la antigua enfermería, trípodes, micrófonos, baterías de repuesto. El sensor de movimiento quedó apuntando al pasillo donde estaban las celdas. La puerta de las 7 se distinguía sin esfuerzo, más oscura, con el número pintado a pincel grueso y arañazo sin forma. Me hice el fuerte, pero al verla sentí un frío de agua reposada detrás de los ojos. A las 11 el pueblo se apagó. Encendí la lámpara al mínimo para no aplastar las sombras. Hay silencios que no están vacíos, sino llenos de rezos secos, guardados como polvo. Ese era uno.
No pasaron ni 20 minutos cuando el sensor pitó. Algo cruzó a la altura de la celda 3. El aire cambió. Olía a aceite rancio, a vendas. Al pasar frente a las 6, la temperatura bajó. Y frente a las 7, el frío no venía de fuera, nacía en la madera. Me acerqué a escuchar. Nada. Al apoyar los dedos, del otro lado tocaron también, rápido, como si una mano estuviera aprendiendo a coordinar con la mía. Retiré la mano de golpe. Recordé la regla. Me alejé y fingí trabajar, pero el pasillo me respiraba en la nuca. Fue entonces cuando comenzó el rezo. No era voz, era aire apretado pasando por un hueco. Padre nuestro que estás. Se cortaba justo antes de en el cielo. Volvía a empezar. Una y otra vez, como si alguien se quedara dormido siempre en el mismo punto. Saqué la grabadora, me recargué en la pared de enfrente y anoté. Rezo repetido, origen, celda 7, se interrumpe antes de mirar arriba. A la 1, un golpe seco hizo temblar la puerta de la 4, pero el sonido venía desde el fondo. La 7 devolvió 3 golpes y luego un arrastre de metal contra piedra. Aguanté. Encendí la cámara. En la pantalla, al borde superior del encuadre, cruzaba una sombra fina, horizontal, como un cordón que alguien arrastrara por el aire. No, dijo una voz detrás de mí. Casi tiro la cámara. Era don Aurelio, aparecido sin ruido. No vine a abrir, mentí. Aunque quisieras, no podrías. La cerradura está rota desde hace décadas. Me pasó un termo. Café. Para que no respondas cuando el edificio te hable. ¿Qué pasó ahí? La fiebre. Se usó las 7 para aislar. Rezaban y golpeaban. Al final, callaron sin mirar hacia arriba. Se fue. A las 3:14, el frío me mordió los incisivos. La grabadora registró un zumbido grave donde, entre ondas, se colaba una palabra, 7. No como número, sino como si 7 fuera un lugar que te traga. Me senté frente a la puerta prohibida y hablé en voz baja, no sé para quién. No puedo abrirte. ¿Qué necesitas? Golpes contados respondieron, 10 series de 10 y luego 3 más. 33. La edad del voto perpetuo que no llegó. Agaché la cabeza, pegué el oído al suelo. Dentro, unos pasos descalzos y un susurro. Está, ese. ¿Está qué? Sentado. No mira. La voz era antigua y obediente. Miré al techo del pasillo. Las vigas, las manchas, la humedad dibujaban una elipse sin rasgos, justo frente a las 7, con una línea delgada que subía como un hilo. Pensé, tal vez quien está adentro necesita que alguien mire hacia arriba por él. Me puse de pie y recité, despacio, mirando esa marca. Padre nuestro que estás en el cielo. El interior respondió con golpes torpes, como aplausos de madera. Seguí hasta danos hoy nuestro pan, pero una presión en el pecho me obligó a bajar la vista. La marca parecía latir. Terminé el rezo con voz rota. Dejé la grabadora junto al quicio y regresé a la enfermería a desinflarme. Soñé sin cerrar los ojos, camas en fila, cucharas vacías, un fraile joven mirando su sombra porque el techo pesaba. Amaneció. Al reproducir el audio, escuché una voz que no era la mía recitando en latín, muy despacio, hasta quedarse sin aire. Luego pronunció mi nombre, Emilio, con torpeza. Fui al patio. Don Aurelio esperaba con pan. Le conté lo del techo. No se sorprendió. Hay rezos que encuentran cuello, dijo. Huelen a quien los puede cargar. No me bastó. Regresé por la tarde con una libreta y preguntas.
Don Aurelio me llevó a una alacena que olía a madera vieja. Abrió una caja y sacó un cuadernillo cosido a mano, con tapas de cartón y manchas de tinta. Me dejó leerlo sin prisa. Era un registro de la epidemia, entradas breves, obedientes, firmadas por frailes distintos que iban cayendo. En varias páginas, el mismo número, 33. En los márgenes, la frase "no mira hacia arriba" repetida como penitencia. Una nota, clavada con fuerza en la fibra del papel, mencionaba a Fray Matías de la Serna: prohíbo mirar hacia arriba durante la fiebre, quien levante la vista será tentado, mantenedlos sentados y obedientes. Abajo, con otra letra, se leía: se sienta a todos en bancos bajos, quien no mira hacia arriba olvida que existe el cielo. Al final de la página, 3 pequeños rectángulos de tinta a modo de golpes, y al margen, si alguno sobrevive, que repare lo que no miramos. ¿Por qué me lo enseña?, pregunté. Para que sepas que no estás estrenando nada. Lo regresó a la caja. Y para que elijas si sigues o no sigues. Elegí seguir. Volví esa misma noche. La segunda noche coloqué velas en el pasillo para tener un testigo que no fuera mi equipo. Apagué la lámpara hasta dejar solo penumbra. La marca de humedad se veía más nítida, como si el yeso hubiera recordado de quién era. Me arrodillé frente a la puerta. Sabía que no debía, pero los edificios también educan. Si estás ahí, dije, voy a mirar hacia arriba por ti. El rezo fluyó con un pulso distinto. Cada frase tenía su respuesta: santificado sea tu nombre, y la madera golpeaba una vez, venga a nosotros tu reino, y golpeaba 2, hágase tu voluntad, y la puerta arañó largo, suplicante. Antes de "y no nos dejes caer en la tentación", algo me empujó la nuca contra la pared. No caí. Abrí los ojos y, por un segundo, juré que el techo bajaba. La línea de humedad parecía hilo tensado, a punto de reventar. Mira, dijo una voz desde dentro, redonda, muy clara. Mira. Levanté la cabeza hasta que el cuello dolió. Dije amén casi sin aire. En ese momento la puerta vibró y se quedó quieta. El pasillo recobró un grado de temperatura. El olor a aceite viejo se desvaneció. Lloré con vergüenza. No por emoción, sino por ajuste. Apagué las velas con los dedos. Dormí sentado y el sueño, si lo hubo, no me pertenece. Don Aurelio me encontró al alba, contando ladrillos como cuentas de rosario. Ahora ya no necesitas volver, dijo. Las 7 te va a visitar en tu casa. Tenía razón. La celda prohibida se me subió al hombro. De noche, mi techo baja 1 centímetro y se detiene. Las paredes, sin viento, hacen el ruido de dedos impacientes. En días distintos, escucho en mis audífonos una respiración que no es la mía, esperando una señal. Una vez, mientras editaba, mi micrófono captó 3 golpes en la mesa sin que yo moviera la mano. En otra, encontré en la libreta que uso para guiones un 33 hecho de puntos, como si alguien hubiese contado con la punta de un clavo. Una tarde fui al mercado para buscar ruido humano. Una niña me señaló, con el dedo manchado de chamoy. Él, dijo, feliz, él no mira hacia abajo. Su madre se disculpó. Sonreí. De regreso, el sensor que guardé por miedo marcó movimiento en el pasillo de mi propio departamento. Abrí la puerta con las bolsas en la mano y escuché. 1, 2, 3. Golpes suaves, bien educados. Luego, el susurro que ahora conozco, salido de las vigas, del yeso, de mi pecho. Padre nuestro que estás. Se corta antes de en el cielo. Entonces levanto la cabeza, la sostengo más, hasta que los ojos me lloran. Y, sin abrir ninguna puerta,
Cumplo la regla al revés, no respondo con palabras, respondo mirando. A veces basta. A veces, no. Si preguntas por la celda número 7, nadie te dirá gran cosa. Un cuarto sellado, historias de fiebre, frailes que no quedaron en los libros. Pero hay lugares que no existen solo donde fueron construidos. A veces existen donde alguien acepta cargarles la vista. Yo era el que grababa lo ajeno, ahora soy el que levanta la cara cuando suena el tercer golpe. Si alguna noche tú escuchas los 3 patrones en tu pared, 1, 2, 3, y el rezo que se corta en el mismo sitio, no abras. Solo mira hacia arriba por el que no mira. Porque si algo me enseñó la 7 es esto. Los edificios también aprenden a usar tu voz. El mío ya sabe pronunciar mi nombre. Lo susurra cuando termino de editar, con paciencia monacal, hasta que digo amén y apago la pantalla. La primera vez que lo escuché fue un domingo de lluvia, en una iglesia de Querétaro donde el eco tarda más que la fe en asentarse. Yo estaba en la cabina de audio, un cuartito junto al coro alto, revisando que el micrófono ambiente no levantara demasiado ruido. El padre Joaquín me había pedido ayuda porque el coro parroquial llevaba meses incompleto. Ese día, además, 3 sopranos avisaron por WhatsApp que no vendrían. Haz lo que puedas, me dijo el padre. La misa empezó con pocos fieles, paraguas escurriendo en la entrada, niños con los pies colgando. Cuando el padre dijo Señor, ten piedad, el organista tanteó el teclado, tímido. Y entonces sonó. No era el órgano. Era un coro. No salía del coro alto, ni del presbiterio, ni de la nave. Venía de todas partes, de los vitrales empapados, del arco toral, de las columnas húmedas. Voces afinadas, como de chola antigua, cantando no el Kyrie sino una antífona que no reconocí. Entraron las sopranos con un hilo de aire, luego contraltos redondas, tenores sosteniendo como vigas y, debajo, un bajo que parecía abrir el suelo. La gente se volvió con una mezcla de susto y devoción, algunos lloraron de inmediato, otros se persignaron 2 veces. Miré el medidor del mixer, los micrófonos marcaban actividad, aunque yo los había silenciado. Bajé todos los fades, el canto siguió. Saqué mis audífonos por si era retorno fantasma. Nada, el coro ocupaba el aire, doblaba la madera, hacía vibrar la cúpula como si respirara. El padre Joaquín se detuvo un segundo con la hostia a medias y siguió, como si supiera que hay cosas que no se interrumpen. Después de la comunión, cuando se acostumbra un canto de salida, el coro invisible cambió de idioma. Ya no era latín. Era español. Y no cantaba un himno. Cantaba nombres. Primero, arrastrados por el agua, María. Tomás. Eulalia. Luego más claros, Irene Salgado. Donato Márquez. Fátima. La gente se miró. Escuché mi propio apellido, sin nombre, como si alguien lo probara en la boca. Apagué todo, incluso la luz de la cabina. El canto siguió, perfecto, sin micrófonos ni electricidad. No hubo aplausos. Hubo un silencio de esos que solo se dan cuando todos piensan lo mismo y nadie se atreve a decirlo por miedo a volverlo cierto. Al salir me abordaron, que donde escondíamos a los cantores, que si lo repetiríamos. No hubo coro, dije, y hasta yo dudé. Esa noche revisé la grabación. Aislé el ambiente. Ahí estaba, la marea de voces. El espectrograma mostraba armónicas de cuerpos reales, con respiraciones y saliva. Pero entre las voces se colaban soplos cortos, como de niños tomando aire. La lista de nombres, si se le podía llamar lista, llevaba un orden extraño, nombres de difuntos de la parroquia, intercalados con nombres de vivos que yo conocía. Al día siguiente fui con el padre.
Es un hombre de manos grandes y paciencia de pozo. Hace años, me dijo. Antes de que nacieras, aquí hubo un coro de niños. Los encerraban en el coro alto mientras los adultos limpiaban. Una noche el candado se atoró y un conato de incendio llenó el templo de humo. Nadie murió, gracias a Dios, pero dicen que los del coro se quedaron con el aire a medias. Yo no lo creí. Anoche, no terminó. Cantaron nombres, Padre. Y no los de ellos. ¿Te nombraron? Mi apellido. Y al sacristán. Entonces quieren algo de los que estamos. Cerramos el templo esa tarde. Coloqué micrófonos en el altar, en el arco, en la base de la cúpula y en el coro alto, apagado desde hace años. A las 6:20 el órgano gimió solo, a las 6:22, el coro. Esta vez cantaron Miserere mei, Deus. Las notas se acomodaban como si alguien invisible diera la entrada. Bajo mis dedos, el barandal del coro alto vibraba con la frecuencia del bajo. En la toma del arco toral, cuando el salmo bajaba, se distinguía un susurro entre voces, apenas un hilillo, respóndanos. ¿Respondernos qué? Preguntó el padre, casi sin voz. La música se quebró un segundo y comenzó la lista, difuntos del calendario parroquial, de atrás para adelante. Entre ellos, nombres de los vivos, el sacristán, una señora que vende velas, un señor que siempre llega tarde, y el mío. Regresé a casa con el coro pegado en la nuca. Abrí la llave de la cocina y el agua golpeó el fregadero con ritmo de entrada. En el pasillo, el foco titiló en mi misma nota. Descubrí que si cantaba bajito, apenas soplado, las voces se acomodaban alrededor, agradecidas. Que cantes donde falta, me pareció entender. El jueves, doña Remedios, que vende alfeñiques afuera, me detuvo. Usted trae música pegada, dijo. Se le notan los ojos. Le conté lo del coro. Se persignó por costumbre. De niño, mi abuelo escuchó lo mismo. El padre de entonces subió al coro y trajo un pañuelo negro. Lo amarró al barandal para los que faltan. Desde entonces, cuando el coro se aparece, falta alguien que todavía respira. No se muere, no, se vuelve parte. Esa tarde, el padre y yo subimos al coro alto. Abrió un candado nuevo con una llave que no era de ahí. Entre polvo y madera vieja encontramos un pañuelo negro con nombres bordados torpemente, fechas, pequeñas cruces. Lo colgamos y esperamos. El coro entró como lluvia que ya sabe el camino. Con el pañuelo colgado, las voces hicieron algo distinto, repitieron nombres hasta que la persona reaccionaba. Una señora abajo se llevó la mano al pecho. Un muchacho dejó caer un florero. Mi nombre fue el segundo. Respóndeles, dijo el padre. No con palabras. Con música. No soy director, apenas un técnico terco. Pero algo en mi garganta supo. Entré suave, debajo de las sopranos, sosteniendo una nota que abría hueco a las demás. Por un instante sentí manos pequeñas acomodarse en mi espalda para empujarme hacia el frente. El coro se alineó conmigo. Hicimos un acorde que no estaba escrito y, al final, una nota chiquita, como pestaña de luz. Abajo, la señora respiró hondo, el muchacho recogió el florero con calma. Eso, susurró el padre. Donde falte, pones tu voz. Desde entonces noté otra cosa. Cada vez que el coro cantaba, faltaba un ruido en el barrio. Ese ladrido de las 2 de la mañana no se repetía. Esa pelea del departamento de enfrente no ocurría. La tienda de la esquina, que deja el radio con noticias, de pronto estaba callada. El coro, al cantar, recogía ruidos, los dejaba en suspenso, como si bajara un telón que ordenaba todo. La ciudad respiraba al mismo tiempo.
El sábado llegaron turistas. Alguien les habló del milagro. Entraron con el celular en alto. A la hora de misa, el coro cantó y no salió en los videos. Solo se oyó el murmullo y el órgano. Fraude, dijeron. El padre los llevó a la puerta con una sonrisa triste. No todo lo que se oye es de los oídos, dijo. Esa noche, don Jacinto, el sacristán, llegó pálido. Soñé a los niños, dijo. Estaban sentados en el barandal, con los pies colgando. Uno me dijo que le dolían los pulmones. Otro preguntó si su mamá todavía lo esperaba. Al despertar, estaba cantando en latín. Y yo con trabajo sé el Padre Nuestro. El padre le dio agua y me miró con un gesto claro, no estamos listos. Me quedé solo tras la última misa. Apagué luces una a una, nave, presbiterio, sacristía. Subí al coro alto con una vela. El pañuelo respiraba lento, como animal dormido. Miré hacia la nave, vacía, salvo por una sombra junto a la pila bautismal. Al enfocarla, se recogió, tímida, como niño sorprendido en travesura. Si te nombro, dije, ¿vienes? El coro respondió sin previo, como si hubiera esperado esa frase. Me paré en el primer escalón, el segundo cruje, y dejé que mi voz saliera. Canté lo que había transcrito, lo que recordaba, lo que nunca aprendí. Al final, me nombré. Dije mi nombre como se dice una promesa. El aire cambió de densidad. La vela dibujó un círculo perfecto. El coro se volvió una sola voz, redonda. La sombra subió los escalones sin tocarlos. Se detuvo a mi lado. No la vi, pero supe que era pequeña, que olía a jabón barato, que traía la camisa mal fajada. Una mano me tomó el codo con una confianza que no se aprende. Cantamos. No sé cuánto duró. Al terminar, el pañuelo ya no colgaba. Estaba a mis pies, descolgado con cuidado para no hacerlo sonar. Lo recogí. En el borde, junto a cruces torcidas y fechas perdidas, alguien había bordado con hilo blanco una palabra que no estaba antes, presente. Bajé de puntas. Afuera la ciudad se mojaba sin apuro. Supe, sin saber cómo, que el coro me iba a seguir. No como maldición ni premio, sino compromiso. Donde falte, pones tu voz. Dormí con el pañuelo bajo la almohada. Soñé vitrales que cantaban con luz, niños tomando aire sin toser, mi nombre dicho por alguien que me quiere sin saber por qué. Desde entonces, en la misa de las 7, cuando falta coro, el templo canta. Y cuando falta silencio en el barrio, el coro lo trae como quien recoge ropa tendida antes de la lluvia. Si un día vienes y escuchas que pronuncian tu nombre, no te escondas en el celular. Alza la mirada, reconoce que te llaman y responde sin palabras, con esa nota que aguanta aunque te tiemblen las piernas. No prometo milagros. Prometo compañía. Porque el coro invisible no canta para asustar. Canta para contar, quienes faltan, dónde falta, qué falta. Y una vez que te lo canta ya no puedes hacerte el sordo. Yo no regreso a casa solo. El aire trae a veces una tercera, a veces una quinta, a veces un silencio completo donde antes había ruido. Y cuando, de madrugada, mi departamento se queda tan quieto que parece iglesia, yo también canto bajito, para que los que se quedaron con el aire a medias encuentren por fin su nota. Si alguna vez escuchas tu nombre entero, con una claridad que da pena, no lo tomes como amenaza. Tómalo como invitación. Aquí, donde el eco tarda más que la fe, algunas voces nos quieren dentro del acorde. Si te animas, lo vas a entender en un segundo, hay música que te deja vivir, hay música que te enseña a acompañar. El coro invisible es de esa clase.
Acepté un turno de velador en el Colegio Santa Teresa de Jesús porque necesitaba dinero y silencio. De día soy profesor de literatura en una secundaria pública, y de noche, cuando el resto del barrio apaga la televisión, camino por pasillos que alguna vez fueron clausura. El edificio, en el centro histórico de Querétaro, parece contener la respiración, muros de cantera fría, patios con naranjos, fuentes apagadas que todavía guardan el sonido del agua. La directora me pidió discreción y me entregó un manojo de llaves con etiquetas de madera, cada una tenía un número y, al reverso, un pequeño dibujo a lápiz. En la etiqueta del pasillo largo había un trazo simple, una línea con 20 arcos. El colegio huele a cloro a las 7, a gis a las 2 y a incienso viejo cuando todos se van. De noche, el patio se llena de un rumor de hojas, y las gárgolas, que de día están de adorno, parecen girar apenas para oír mejor. No puedo jurarlo, pero cada vez que paso junto a ella siento la misma mirada que ponían mis maestras cuando revisaban si sí hice la tarea. La primera advertencia me la dio Leti, la prefecta de disciplina. Es una mujer de mediana estatura, trenza apretada, carácter de trompo y corazón de pan dulce. Fuma a escondidas en la azotea desde 1989 y se sabe cada chisme y cada esquina. Si ves a una monja, no la sigas, dijo, como quien pide sal prestada. Camina en sentido contrario, baja la mirada. Y no le hables. Si le hablas, te contesta. Aquí ya no hay monjas, Leti, me reí. No de las que respiran, aplastó el cigarro en una maceta. A los que le contestan, los regresamos al amanecer con las muñecas moradas, como si alguien les hubiera puesto un rosario apretado. Lo tomé como cuento para espantar nuevos. A los que vivimos de la literatura nos consuela pensar que todo, al final, cabe en palabras. Pero hay cosas que se escapan como agua entre los dedos. Mi primera semana fue tranquila. Cerraba baños, apagaba proyectores, recogía sudaderas con estampas de santos o de grupos de K-pop y barría el pasillo largo, un corredor que atraviesa la planta alta con 20 arcos y piso de madera. A ambos lados cuelgan retratos en sepia de antiguas directoras, ninguna sonríe. Al fondo, frente a una ventana ciega, hay una hornacina con una virgen que sostiene una flor de tela. Esa flor nunca junta polvo, a diferencia de todo lo demás. Aprendí los ruidos. La madera se queja con una A cuando cede una tabla, las calderas hacen un ronquido bajo, en el almacén de educación física hay un balón que se mueve solo si alguien dejó mal cerrada la puerta. Dentro de ese mapa de sonidos, lo extraño canta solo. Por eso, la noche del 28 de abril, cuando escuché un murmullo en latín y el arrastre de un vestido contra el piso, supe que algo nuevo se había metido en mi turno. El reloj del pasillo marcaba las 2:13. El foco más cercano titiló como si alguien soplara. Miré hacia la hornacina. Allí estaba, alta y delgada, con el velo asegurado por alfileres invisibles, caminando muy despacio, cuentas en la mano. No levantaba la vista. Sus labios se movían con la precisión de quien repite palabras que ya no significan, pero todavía sostienen. No sentí miedo al principio. Sentí vergüenza de mirarla. Bajé los ojos, como me dijo Leti, y me pegué al muro. Al pasar junto a mí, la tela de su hábito rozó mi manga con el peso de una nube. El aire cambió de olor, ni a cloro ni a incienso, sino a ropa guardada y jabón de pan. Al llegar a la hornacina, hizo una reverencia mínima y siguió caminando. Y seguía, y seguía. El pasillo parecía estirarse para ella, como si el edificio quisiera regalarle más noche. La vi perderse en una curva que no existe de día. Quise comprobarlo. Di 2 pasos detrás. Solo 2. Suficientes. El latín cambió de ritmo. Me pareció escuchar mi nombre en una frase que no lo admite.
La monja se detuvo sin voltear. Sentí en la nuca el gesto de quien sonríe. No la sigas, me repetí. Podemos con la tentación hasta que respira cerca. Avancé el tercer paso. El piso se volvió agua dura. El pasillo era el mismo, y no. Los retratos tenían los ojos más negros, el aire estaba más frío que el de un refrigerador abierto, la Virgen de la Hornacina, a mis espaldas, exhaló un suspiro que no armó palabra. La monja siguió. Yo también. Me marcaba el paso un rezo de sílabas que aprendí de niño y olvidé de adulto. A la altura del salón 12 sentí un tirón en las muñecas, como de cuerda fina. Me detuve. No había nada. Pero sobre la piel apareció, despacio, una hilera de puntitos rojos, exactamente donde se acomodarían las cuentas de un rosario. Perdón, dije sin saber a quién. No quise. La monja se paró por fin ante una puerta que no era puerta. La madera, vieja y sin quicio, mostraba un número pintado, 7, alzó la mano, rozó el marco con la uña. Supe que, si hablaba, me contestaría. Me ardió la necesidad de hacer la pregunta más inútil del mundo. ¿Quién te hizo caminar así? Abrí la boca. No, susurró Leti detrás de mí, sin aire. No le hables. Me jaló del codo, y el pasillo regresó a su tamaño. La monja siguió sola, deshaciéndose paso a paso. Cuando se perdió, la hornacina volvió a su lugar, el reloj marcó las 2:14. Leti me miró las muñecas y chasqueó la lengua. 2 pasos, ¿eh? La curiosidad trae sus cuentas. La noche siguiente fui preparado con mi arma favorita, un pretexto. Le pedí al padre Joaquín, capellán del colegio, revisar la capilla y la biblioteca para asegurarme de que los circuitos eléctricos no presentaran falsos. Convenció a la directora de darme permiso. Nadie vigilaba mi pretexto salvo yo, y me vigilé con gusto. La capilla tiene un retablo sencillo y un piso de madera que guarda secretos bajo la cera. En la sacristía encontré una caja con novenas viejas, una libreta con nombres de alumnas de los 71 legajo mecanografiado con letras deslavadas, reglas de silencio para la clausura. Una línea me clavó el dedo, la hermana encargada de la guardia del pasillo rezará en voz baja, sin mirar a los alumnos, hasta completar su estación, si se queda dormida, se continuará sin interrumpirla. Imaginé a una mujer joven caminando hasta que la noche tuviera fin, sin permitirse pestañear hacia el mundo. Esa misma hora, esa misma esquina. Me pegué a una columna. La monja pasó y las cuentas, o lo que fueran, rozaron mi manga. Me entró un recuerdo que no era mío, camas de hierro, niñas con tos, un vaso de agua que no alcanza, un reloj marcando el minuto con crueldad. La monja no tiene sueño, tiene cansancio. No camina por devoción, camina para sostener un hilo que se rompería si se sienta. Al día siguiente, Leti me enseñó un cuaderno más viejo que su empleo. Inventario de disciplina, decía la portada. Entre reportes por hablar en clase y por irse de pinta, aparecían notas breves, se observa a la hermana del pasillo en rezos nocturnos. Las alumnas que la siguieron aparecen a las 6 con marcas de cuentas. Pedir a las muchachas que no toquen a la hermana, hablarles de obediencia. Ni nombres ni firmas, como si nombrarla fuera a cruzar una línea. Aquella mañana, con café en una taza cuyo logotipo ya casi no se veía, el padre Joaquín me habló sin rodeos. No estás aquí para que te convenza, dijo, pero si te vas a quedar, aprende a caminar distinto. Las cosas viejas se entienden de pasos, no de argumentos. ¿Quién era? Pregunté. La leyenda cambia, para unos, una hermana que vigilaba enfermería durante una epidemia, para otros, una novicia castigada por dormirse en la guardia. Para mí, alguien que aprendió a no dejar que la noche se caiga.
Esa noche dejé una grabadora en el pasillo. No quería pruebas, quería compañía. A las 2:12 el audio captó un zumbido leve y el roce de tela. Luego, un rezo que siempre se detenía en el mismo punto, antes de Nunc et in hora mortis nostrae. La frase suspendida era un puente a medias. Cuando la monja pasó frente al micrófono, pronunció una palabra fuera de ritmo: sigue. En español. A mí. Obedecí. Di un paso con ella. Al segundo, mis muñecas ardieron. Al tercero, el pasillo se hizo más largo. Sentí que, si seguía, la madrugada no iba a terminar nunca. Me detuve frente a la puerta sin puerta, el 7 pintado con brochazos anchos. La monja tocó el marco con 2 dedos. Yo, sin pensar, toqué también. Las marcas de mis muñecas se apretaron hasta que los puntos se juntaron en una línea morada, como si las cuentas se hubieran quedado sin espacio. Y entonces la escuché de verdad, no con los oídos, sino con el peso que deja un voto: promete. ¿Qué? Susurré. Promete que, cuando te toque, vas a caminar. No movía la boca. Sus palabras me llegaron en los huesos. No sé a dónde. Nadie sabe. Pero alguien tiene que caminar para que los demás duerman. No acepté ni rechacé. Respiré torpemente, como quien se atraganta con aire, y me retiré dejando la mano en el marco un segundo más. El pasillo se encogió de golpe, la hornacina me devolvió al mundo que sí tiene finales, y el reloj dio las 2:15 con un sonido de metal cansado. Durante una semana me colgué crucifijos y pulseras rojas, me armé con una linterna y oraciones cortas de mi abuela, intenté no pensar. Pero las marcas no respetaron mis distracciones. A veces dolían como si me apretaran la sangre, a veces picaban con la delicadeza de una pluma que escribe. En clase, mientras explicaba por qué Rulfo hace hablar a los muertos como si fueran vecinos, veía dibujarse el pasillo largo con gis detrás de mis palabras. El viernes antes del Puente de Mayo, la directora organizó una junta. Terminamos tarde. Bajé al patio para cerrar. Leti estaba con la radio del vigilante, música de banda a volumen bajo. Me guiñó un ojo y me dio una concha envuelta en servilleta. Para el susto, dijo, sin decir de qué. Esa noche la monja tardó. Las 2:13 pasaron limpias. A las 2:27, sin embargo, las lámparas parpadearon todas a la vez. Una brisa, no viento, brisa, se tragó el polvo como si el edificio respirara hondo. La monja apareció a mitad del corredor, caminando más rápido. Entre sus labios, las sílabas se atropellaban, como si la oración hubiera aprendido a correr. No iba sola. Detrás, a una distancia que no era distancia, seguían sombras del tamaño de niñas con uniforme antiguo. Algunas tosiendo. Una arrastraba un pie. Otra marcaba el paso con los dedos, golpeando su muslo, como si aprendiera una canción sin melodía. No, dijo Leti por la radio, como si pudiera verme. No la sigas hoy. No la seguí. Pero la monja se detuvo. Por primera vez, detuvo el paso. Giró 1 milímetro la cabeza. Su velo se movió lo justo para que el aire me nombrara. Puso las cuentas sobre el barandal y dejó caer una sola. Rodó hacia mí sin ruido. La recogí. No era madera ni cristal. Era porosa, tibia, demasiado humana. No lo dije en voz alta, hueso. Al día siguiente, sábado, el colegio estaba vacío. Solo los ecos y yo. Subí con la cuenta en la bolsa. La dejé en la hornacina, frente a la Virgen. Pedí lo que uno pide cuando ya no sabe pedir, valor justo, ni más ni menos. Y, como si el edificio tuviera oídos, alguien había dejado sobre el reclinatorio una libreta que no estaba la tarde anterior.
Portada de cartón, hojas amarillentas, letra recta, crónica de pasillo, hermana Angélica, 19091913. Leí de pie. La hermana Angélica escribía poco y sin adornos, noche 34. 2 niñas con tos. No dormir. Rezar. Noche 57. La lámpara parpadea. No mirar a las camas. Rezar. Noche 103. Me quedé suspendida en Nunquet. Pedir perdón. Seguir. En la última página no había oración, solo 2 renglones. Si dejo de caminar, el pasillo se abre. Si me duermo, las niñas se vuelven humo. No debo hablarles. Si alguno me habla, lo devuelvo con marcas para que se acuerde. Abajo, con tinta pálida. Si alguna vez encuentras mi cuenta, ponla en la hornacina para que no me falte el número. Cerré la libreta con la cabeza caliente. No sé si por fe o por necedad, esa noche decidí contestarle. A las 2:13, cuando apareció, di 3 pasos. El latín se volvió claro, como si alguien hubiera limpiado mis oídos por dentro. Dije, en voz que no era la mía, sigo. Ella no detuvo el paso. No hizo reverencia. No cambió el ritmo. Pero su sombra me cubrió los pies y entendí que mi promesa había sido aceptada. Caminamos juntos. Cada arco del pasillo se hizo un poco más alto. En el aire flotaban partículas de polvo como luciérnagas disciplinadas. A mitad de camino, la monja alzó la mano y la apoyó en el muro. Yo imité el gesto. La pared estaba fría como una fiebre que ya pasó. Sentí, detrás de la piedra, un murmullo, respiraciones chicas, una maestra joven cantando sin melodía, un vaso de agua que por fin alcanza. Y, debajo de todo, un hilo tenso que quería romperse, una costura que yo empezaba a sostener. ¿Qué hago cuando no estés?, pregunté, olvidando la regla. Camina por mí cuando falte alguien. Sus palabras no hicieron ruido, me llegaron en el hueso. No abras puertas. No despiertes a quien por fin duerme. Solo camina. Al final del pasillo, la puerta sin puerta con el 7 nos esperó. Antes de tocarla, giró otro milímetro. Bastó para ver el borde de una mejilla de yeso, una piel sin sangre. Tocó el marco con 3 dedos. Yo, con 2. No abrió. Nunca abre. El rezo se detuvo justo antes de la frase suspendida. No dijo mortis. No hizo falta. Retrocedimos. A cada paso, el pasillo se encogía. Al llegar a la hornacina, el reloj sonó 2:16. No hubo más esa noche. Las marcas de mis muñecas bajaron de color, de morado a un rosa cansado. Dormí en una banca, con el sueño breve de quien se ha ganado el derecho a soñar. Desde entonces, los lunes sin luna, cuando el viento de la azotea suena a ropa tendida, camino el pasillo largo a las 2:13. No siempre aparece. A veces solo escucho el roce de un hábito, como una firma discreta. A veces no hay nada y el silencio trae una luz que basta. Y a veces, cuando una alumna falta por enfermedad, cuando una maestra llega llorando por algo que no cuenta, cuando el conserje se queda dormido en un rincón, el pasillo se alarga y ella viene. Entonces camino yo también, con pasos contados. No rezo en voz alta, a mí me toca el sigue. Una madrugada de tormenta, mientras barría la entrada para que no se hicieran charcos, escuché en el tercer arco un sollozo pequeño. Fui con la lámpara hasta encontrar la sombra de una niña recargada en la pared, como si hubiera esperado demasiado tiempo. No tenía rostro, o quizá no era para mí. Se incorporó y siguió a la monja con el ritmo de quien aprende una coreografía antigua. Quise hablarle. Recordé las marcas.
Apreté los puños. La sombra giró la cabeza hacia mí, sin ojos, y sentí la punzada dulce de las cuentas. Caminé. El sollozo se convirtió en respiración. No he contado esto a mis alumnos. No quiero que lo vuelvan reto de redes. Leti me mira de reojo y me deja café extra y una concha algunos jueves. El padre Joaquín reza en silencio una oración cortísima que no me dice. La directora prefiere no saber, y hace bien. En la hornacina, la flor de tela sigue limpia, como si alguien invisible la sacudiera cada tarde. Si alguna vez vienes al Santa Teresa de Jesús y te toca oír un rosario sin música caminar por el piso de madera, no la sigas. Quédate donde estás, baja la mirada y acompasa tu respiración con el roce del hábito. Si sientes un tirón en las muñecas, recuerda que hay promesas que se atan desde adentro y ya no se sueltan. Y si, al amanecer, te encuentras con 2 líneas rosas donde antes no había nada, no te asustes, no te llevaron, te devolvieron. Yo sigo con mis turnos. De día explico por qué algunos libros se quedan caminando dentro de uno. De noche no explico nada. Camino. Cuando el reloj se acerca a las 2:13, el edificio y yo nos ponemos de acuerdo. Y si me toca estar aquí muchos años, como Leti, me gustaría que, cuando ya no pueda, alguien aprenda mi paso para que el pasillo no se caiga. Tal vez no sea heroico. Tal vez solo sea una tarea. Pero algunas tareas sostienen más al mundo que una homilía. Hay pasillos que, si los dejas solos, se abren hasta volverse abismo. A esos pasillos se les domestica con pasos. A veces sueño con una fila de niñas que por fin respiran sin tos. No me ven. No necesitan verme. En su sueño hay un corredor del tamaño exacto de la madrugada, ni más largo ni más corto. Una mujer con velo camina sin prisa. A su lado, a veces, voy yo. Y cuando nos detenemos ante el número 7, no abrimos. Solo posamos la mano, contamos hasta 3 y dejamos que la mañana llegue completa, con su pan dulce, sus camiones lejanos y ese primer pájaro que canta como si supiera que hemos cumplido, un día más, con que la noche no se caiga. Me contrataron como voz para la misa solemne de Viernes de Dolores en el templo de San Cayetano, en Guanajuato. No era la primera vez que narraba ceremonias, en la estación de radio me conocen por un timbre grave, de noche con neblina, dicen, pero si la primera en que el padre insistía en que leyera desde el púlpito antiguo, el de madera que parece barca suspendida. Para que todos te oigan, dijo. Y porque allí, las palabras pesan más. Llegué temprano con mi micrófono, mis hojas y una botella de agua. El templo olía a cantera húmeda y cera recién cambiada, el dorado de los retablos se iba prendiendo con la luz oblicua de las 6:30. Don Mateo, el sacristán, me guió por las escaleras estrechas hasta el púlpito. No te asomes mucho, bromeó, no vaya a darte vértigo de cielo. En el barandal, negro por los años, había clavado un crucifijo de obsidiana. Al tocarlo, sentí frío de pozo. Dicen que el púlpito se tragó la voz de un predicador, murmuró don Mateo al irse. Desde entonces, si habla alguien que sabe decir, el mueble se anima. Yo vengo de cabinas con paneles y foquitos rojos, los muebles no respiran, se calientan. Coloqué el micrófono de ambiente, respiré hondo y probé lectura, salmos, peticiones, avisos. La madera devolvía mis sílabas con una suavidad que no da ningún ecualizador. Me gustó. Pensé que, si algún día me quedaba sin cabina, vendría a leer libros a los bancos vacíos. A las 7 se llenó el templo. Los pañuelos parecían alas dobladas, los niños pateaban el piso con el ritmo de quien no entiende la solemnidad y, sin embargo, la intuye. El padre Néstor, delgado, puntual, me miró y, con un gesto pequeño, dio entrada. Leí.
La voz me salió limpia, con ese puntito de arena que gusta en radio nocturna. A la segunda lectura noté lo raro, las sílabas no solo salían, regresaban. Era como si, al pronunciar palabra del Señor, el mueble apretara la frase y me la devolviera más honda. Halagador. Adictivo. El órgano aguardó en un acorde menor, el coro, modesto, afinado, respondió suave. Yo debía leer la oración de los fieles. En el papel apareció, por un segundo, una frase que no estaba impresa, habla claro. Parpadeé. Volví a mirar, todo normal. Vista, oído, entendimiento. Un zumbido se tensó en la madera. Leí como si nada. En la tercera petición, las notas del órgano se apagaron de golpe. El templo quedó con una respiración única. Dije, oremos por los enfermos, y la madera, bajo mis manos, apretó un segundo, como si alguien por dentro quisiera tocarme la palma. Dije, por los que no tienen voz, y el púlpito abrió la suya. No habló, me habló. Como si se hubiera metido entre mis dientes. Sentí una presión ligera en la garganta, una mano tibia que no empujaba ni jalaba, solo ocupaba. Empecé a leer y no leí lo del papel. Dije un nombre. Uno que no conocía. Rogelio Hernández, de la calle Potrero. Una mujer en el quinto banco se tapó la boca. Dije otro. Azucena, la de los tamales. Un murmullo plano recorrió las bancas. El púlpito, con voz que usaba mi aire, empezó a sacar nombres como si abriera un cajón a oscuras. No eran enfermos, dije con mi voz y otra, eran los que esconden dolor. A partir de allí, los renglones se llenaron de secretos. La niña que no dijo nada. El señor que toma escondidas. La de atrás que ya no sueña. Las palabras salían sin esfuerzo, redondas. La gente lloraba en silencio. Yo dije cosas que no debía saber. Dije un apellido que nunca había pronunciado. Alguien en la nave soltó un suspiro que dolía. El padre Néstor cerró el misal con cuidado. Sus ojos buscaron los míos. Movió apenas la cabeza. Fue un basta sin violencia. Yo intenté frenar. El púlpito no. La madera me sostuvo la nuez, me condujo a la siguiente sílaba. Busqué el barandal. Bajo los dedos, un pulso. No de árbol, antiguo. Entendí que el crucifijo de obsidiana no adornaba, sujetaba a algo. La misa siguió de forma imposible. En la comunión, al pasar una anciana, el púlpito dijo con mi boca, no te acerques. Nadie oyó. Ella sí. Tembló y volvió a su banca con los ojos de quien supo un secreto tarde. Al final, debía dar el aviso de la colecta. La madera se pegó a mi lengua y pronunció un nombre que me heló, el mío. Lo dijo con claridad limpia. El templo contuvo el aire. Emilio, dijo la madera, y luego, en tono infantil, ¿me prestas tu voz? Dije que no con la cabeza. Con la boca dije, sí. Se acabó la misa. La gente salió perturbada y agradecida, esa combinación tan mexicana. Qué bonito habla el joven, qué cosas dice, ojalá venga seguido. El padre me hizo una seña, a la sacristía. Caminé descalzo sin saber cuándo me quité los zapatos. Don Mateo cerró la puerta. El padre puso el misal en la mesa donde planchan albás. Si el púlpito había respirado, ahora lo hacía la sacristía. ¿Desde cuándo te habla? Preguntó. Desde que dije, por los que no tienen voz. A veces escoge esa frase. Se siente aludido. ¿Quién? El padre no contestó. Me dio agua. Al tomarla, el vaso se calentó como si yo tuviera fiebre. No la tenía.
Era otro calor. El padre puso 2 dedos en mi garganta, yo devolví obsidiana sin querer. Don Mateo trazó 3 cruces en el aire sin tocarme. Yo, que me burlo de las películas de exorcismos, dije, no me dejen solo. Dormí mal. No por espanto, sino por ruido. Mi casa suena, tubería, refri, sillas del vecino. Esa noche, detrás de cada ruido venían frases. Me desperté con la lengua de madera, con la sensación de que alguien había tomado mis medidas desde dentro. A la mañana siguiente, mi voz en la radio salió perfecta, más que nunca. A la tarde, se apagó de golpe y me quedé mudo 2 segundos en vivo. Me salvó una cortinilla musical. Corté y llamé al padre. Ven, dijo. No tardes. El padre Néstor había llamado a otro sacerdote, mayor, de los que ya no caminan recio. Se presentó como padre Roque. Sus manos olían a aceite de olivo y a remedios. Me escuchó con los ojos. No es que te quiera a ti, dijo. Quiere lo que tú puedes hacer, sacar palabras enteras sin romperte. El púlpito es boca vieja. Se quedó con hambre. ¿Hambre de qué? De ser oído. Subimos de nuevo. Don Mateo apagó la mitad de las luces. El padre Roque colocó sobre el barandal una campanita sordina, la obsidiana brilló como luna de volcán. Me pidió que respirara como antes de un programa. La madera se calentó bajo mis dedos. La campana vibró sin sonar. Cuando diga tu nombre, no le contestes, advirtió. No lo confirmes. Pregunta tú. Esperé. El aire de la nave se vino a mi pecho. El púlpito, amable, dijo mi nombre con voz de agua. No respondí. Pregunté, ¿quién eres? La madera crujió con una alegría terrible, como de casa vieja que por fin la habitan. En mi boca, con mis dientes, dijo. Fui palabra. Me hicieron decir. Y luego me callaron. Olió a madera húmeda y tinta vieja. El padre Roque hizo preguntas cortas. El púlpito respondía largo, saboreando. Entendía medias que, a inicios del siglo XX, un predicador usó ese púlpito para lo que no debe hacerse con ninguna boca, acusar por nombre y apellido, condenar, encender hogueras morales que luego fueron hogueras reales. La gente vino a escuchar fervor y se llevó consignas. Cuando murió el predicador, el púlpito se quedó con el hábito, decir nombres, poseer voces. Y nadie lo dejó. Lo amarraron con rezos, le colgaron santos, pero el mueble aprendió que si encontraba una garganta limpia, una voz de noche con neblina, podía volver a hablar. No quiere irse, dijo el padre Roque. Quiere volver al oído. Si fuera demonio, rompería. Esto es otra cosa, menuda y terca, un hambre. ¿Y si le doy de comer? Pregunté, con orgullo tonto de profesional de la voz. Te come. El plan fue sencillo como trampa de pueblo, ceñir el crucifijo de obsidiana con palma bendita, poner sal bajo la base, colgar un pañuelo negro, silencio voluntario, hasta Pascua. Y, por si acaso, no subir yo. Leí desde el ambón, plano, suficiente. El púlpito vibraba a distancia como motor apagado que insiste en girar. Hizo frío. 3 días aguanté. A la 4ª madrugada, el foco del pasillo de mi departamento vibró en la del órgano. Mi garganta se llenó de aire ajeno. Dije dormido, Emilio. Desperté sudando. En mi puerta habían pegado una hoja arrancada de mi libreta, por los que no tienen voz, escrito con mi caligrafía y una tinta que yo no tengo. La cinta olía a cera. Fui al templo antes de amanecer. Don Mateo abrió como quien esperaba. El padre Roque estaba de pie junto al púlpito. La palma del crucifijo se había aflojado, la sal,
barrida en un montoncito. El pañuelo negro, en el suelo, parecía respirar. Te buscó, dijo. Eres su atajo. No puedo renunciar a la voz, dije. Es mi trabajo. Entonces aprende a mandar con ella. Subí. No había fieles ni coro. El púlpito me recibió como se recibe a un hijo terco. Dijo mi nombre 3 veces, con acentos distintos. No respondí. Dije. Vas a hablar hasta donde yo te diga. La madera se tensó, sorprendida. Si nombras a alguien, pides permiso primero. Si no, te callas. El púlpito jaló mi garganta con fuerza de animal. Dije, con dolor y decisión, no. El crucifijo, lo juro, se entibió. El barandal exhaló. El mueble, que había entrado en mí como mano en guante, se replegó un poco. Di lo que te falta, concedí. Di una cosa. Eligió. Yo dije, perdón. Nada más. No nombre, no lista. Perdón. Fue como abrir ventila. Entró olor limpio, a patio regado. Dije, por cuenta propia, y silencio. Algo, en él o en mí, se acomodó. Desde esa tarde, el púlpito habla menos. Cuando hay misa, suben otros lectores. Si alguno tiene buena voz, el mueble intenta aprenderla, pero ya no la toma a la fuerza. A veces, en bodas, cuando el novio tartamudea, el barandal tiembla con ganas de ayudar, yo palmeo la madera y el temblor se vuelve cosquillas. El crucifijo de obsidiana sigue allí, sin palma ni pañuelo. Lo limpiamos con aceite y paciencia. Se ve más oscuro, más vivo. No digo que el hambre se calmó. Digo que aprendió mesa. Cuando el padre Néstor me pide leer, subo sin vanidad. Si el púlpito me llama por mi nombre, lo dejo pasar como quien no oye a la ventana. Si insiste, le doy una palabra, como pana animal que te aprendió la mano. Mis favoritas, gracia, descanso, todavía. Él toma una y la mastica. ¿Hubo posesión? Sí. No de persona por demonio. Fue posesión de un mueble por muchas voces y, por unas horas, posesión mía por un mueble hambriento. Si esperas espuma en la boca y muebles volando, te decepciono. Lo mío fue peor, el placer perfecto de hablar hermoso sin esfuerzo, y el miedo de no saber si esa perfección me rompería. Hace poco vino a su cena, la de los tamales, y me dio un atadito. Gracias por decir mi nombre, dijo, sin rencor. Yo no respondí, no fui yo. Entre el humo del comal y el frío de la cantera, uno aprende que hay palabras que te pasan por la boca y no son tuyas. Que no está mal prestar mientras uno no olvide devolver. Si te toca leer desde un púlpito antiguo y sientes que te limpian la voz por dentro, haz 3 cosas. 1. No nombres a nadie que no te haya mirado a los ojos. 2. Si te dicen tu nombre, no respondas a la primera. 3. No te acostumbres. La voz regalada es como el pulque, al principio sabe raro, luego gloria, y si te pasas, al día siguiente te tiemblan hasta las pestañas. Sigo leyendo. Algunas noches, cuando Guanajuato se llena de pasos y de ecos de callejón, entro al templo, subo en silencio y pongo la mano en el barandal. El púlpito respira despacio. De vez en cuando me pide una palabra como propina. Yo elijo. A veces digo basta. Otras, gracias. Casi siempre, todavía. Y cuando repito esa, siento que el mueble, satisfecho por un momento, me suelta la garganta y me deja salir con mi propia voz, la única que me queda cuando apagan los focos y la obsidiana, en su cruz, se queda callada como un pozo, esperando la próxima vez que alguien, por necesidad o por vanidad, le preste la boca.